Lo decíamos, Luciana, el viernes se anuncia el plan contra el hambre, donde importantes figuras del plano social van a participar de ese acto. Pero nosotros estamos ahora con Antonio Colisigno, que es especialista en políticas sociales. Antonio, gracias por venir. Gracias a usted. A ver, estamos yendo en Argentina a una generación de obesos. Leía un artículo hace unos días porque cada vez los niños comen más arroz, más fideos. Sí, más harinas. En realidad, obesos y de baja talla, ¿no? Digamos, lo que hay que trabajar es eso, la malnutrición, centralmente. Y eso tiene que ver con la falta de recursos para comprar una canasta básica de calidad, ¿no? Me parece que centralmente es eso. Después podemos añadir otros factores que tienen que ver con los culturales y con ciertas costumbres que han cambiado a lo largo del tiempo, pero centralmente es la falta de recursos. Por eso el presidente Alberto Fernández ha decidido como prioridad empezar con este plan y a mí me parece que es absolutamente adecuado. Ahora, que mes a mes baje el consumo de leche, esto es sumamente preocupante. Sí, este año fue récord la baja del consumo de leche y eso es un tema central, digo, fundamentalmente para los chicos de 0 a 6. Por eso viene la decisión de empezar este plan con las familias que tienen hijos de 0 a 6 y embarazos de 3 meses en adelante. Antonio, es interesante lo que marcás, en algún momento también te lo escuché decir y en sintonía con otro de los conceptos fuertes que ha emitido Alberto Fernández. Hay una batalla económica, pero hay una batalla cultural también, muy impuesta, muy fuerte en la Argentina. ¿Cuál es la batalla cultural que vos considerás que tiene que ganar este nuevo gobierno? Muchas son las batallas culturales. En el plano, en este plano centralmente, lo primero que hay que hacer entender al conjunto de la sociedad que el estar pobre es un estado. No se nace, se desarrolla y se muere pobre. Es un estado y es consecuencia de modelos económicos de expulsión. La primera batalla que hay que entender, porque si no viene el prejuicio y el ataque sistemático al pobre, que se naturaliza que es pobre porque quiere. Nadie es pobre porque quiere. Nadie pasa hambre porque quiere. Pensar que el 60% de los chicos de 0 a 14 años en la Argentina sea pobre, la verdad que me parece que es naturalizar eso, me parece que es terrible. Me parece que esa es la primera batalla, ¿no? La batalla de, miren señores, acá hay un modelo que expulsó y hay un conjunto de personas que precisamente están fuera de ese modelo, que no quieren estar ahí, pero que no tienen otra situación. Me parece que es la batalla, si querés, la batalla más fuerte para superar, inclusive en estos términos de superar la grieta, ¿no? La sociedad se construye desde otro lugar. ¿Y crees cuando se escuchan ciertas resistencias al plan, a las primeras medidas del gobierno, en solamente 8 días de mandato, de no querer dar quórum, de cierta actitud de la oposición, ¿crees que esconde algo de lo que tiene que ver con la batalla cultural o esa es otra batalla? No, sí, en parte esconde esa batalla cultural. Digamos, hay determinados sectores para los cuales quieren naturalizar, quieren naturalizar la idea de que la Argentina es así y que la distribución del ingreso es así, que el 20%, o si querés, que el 10% se queda con la mayor parte de la torta, el otro 10% más o menos igual y el 80% pierde su ingreso. Y sin embargo, parte de esos que pierden ingresos, siempre digo lo mismo, un sector importante de clase media, en lugar de entender lo que le pasa al otro, porque es lo que le pasa a él, o sea, él sale menos, él va a comer menos, él se compra menos ropa, el que está abajo tiene que comprar menos alimentos. Pero Antonio, un poco lo que dice Luciana, ¿no? Quiero traer lo que escuché hace unos días de dirigentes de la oposición en relación a la tarjeta alimentaria. Algunos líderes políticos de la oposición comparan esta tarjeta alimentaria con planes sociales que se llevaron adelante en Cuba y en Venezuela, ¿no? Le dan ese tinte. Bueno, una tarjeta alimentaria de 2.000 y 4.000 pesos según tengas un niño o tengas 2 o más, es coyuntural. Es la necesidad hoy. Nosotros tenemos que, hay que lograr que las familias tengan más recursos en su bolsillo y que tengan más recursos en este caso con una tarjeta destinada exclusivamente a eso. No comprar bebidas alcohólicas, comprar alimentos y con una idea de acompañar eso, y eso tiene que ver un poco con la pregunta que vos me hacías recién con lo cultural, acompañar eso con una fuerte campaña desde el lado de salud, desde el lado nutricional, para que se vuelva a comprar más leche, para que se pueda comprar algo de carne, para que se puedan comprar los alimentos necesarios para que un niño de 0 a 6 no tenga en adelante una dificultad cognitiva, porque lo más difícil de esto es lo que viene después. La malnutrición a lo mejor no lo notás en el momento, pero lo que viene después sí. Después tenemos problemas de aprendizaje, después tenemos problemas cuando se insertan en la escuela. Entonces, esto es lo urgente. Nadie dice que esto sea
lo central. Yo he escuchado al ministro Arroyo decir en estos días con mucha claridad, vamos a hoy dedicarnos a esto. Claramente, se repone la economía y la pobreza baja. Después hay que trabajar porque hay un sector de la pobreza que no baja, aunque la economía se reactive. Quiere decir, se está pensando en ir más allá, pero hoy es el hambre. La leche la tienen que tener las familias, la carne la tienen que tener y tienen que consumir. Digo, es impensable comparar esto con otra situación. El que lo compara, bueno, allá ellos. Bien. Antonio, permítame andar en la pregunta sobre este mismo punto, que era lo que quería saber. Algo ya repasó respecto de cómo dirigir un poco la compra hacia los alimentos saludables, porque es una tarjeta que por supuesto viene a ayudar muchísimo, viene a aliviar, pero uno tiene que tener en cuenta que rinde mucho más comprar determinados productos que comprar otros. Entonces, más allá de esta ayuda, siempre va a faltar un poquito más, creo que, no sé si es en la educación, de la nutrición saludable o cuál es el aspecto concreto, pero ¿cómo hay que dirigir eso? Y eso hay que trabajar, lo ha dicho inclusive el propio ministro. Digo, ¿cómo hacemos que los centros o los comedores mismos se transformen en lugares de atención de la salud? Quiero decir, al menos de control de peso y talla y dar las primeras indicaciones, y con la posibilidad de que haya de alguna manera presencia de nutricionistas o al menos cierta capacitación vinculado al tema qué es lo que mejor coman los chicos. Esto no es la primera vez que pasa. Esto tenemos experiencia en la Argentina y América Latina de programas que tienen que salir rápidamente en momentos de mucha crisis, no solo a poner recursos, en este caso es a través de dinero, en otros momentos fue a través de materiales concretos, digo, a través de entrega de cereales, leche, etcétera. Cada momento tiene su particularidad, pero siempre va acompañado de una campaña que yo lo he escuchado a las autoridades actuales plantear que la idea es que las provincias, que la idea es que los colegios de profesionales, que la idea es que los equipos de salud... Pero, Antonio, un presidente, y acá lo decíamos con Luciana, ¿no? Un presidente que cuando se presenta, o cuando se presentó, antes de hablar del plan contra el hambre, dijo, solo no voy a poder, necesito Totalmente. la ayuda de todos. Yo recuerdo que invita a él, a Chiche Duhalde, y cuánto hizo Chiche Duhalde por las manzaneras, y creo que usted tiene conocimiento de esto. Sí, yo fui director en ese entonces del programa. Sí, insisto, son programas compensatorios, no resuelven el problema de la pobreza, pero lo que tenía interesante el programa Vida en su momento es que tenía un diseño de red social. Quiero decir, un diseño de cada 4 manzanas, 2 personas elegidas por las organizaciones de la comunidad, y se trabajaba mucho en capacitación permanente con esas manzaneras, como se la llamaba en su momento. Y me parece que el diseño que hay que pensar es una cosa similar. Seguramente han cambiado mucho, más de 20 años. Ahora están los movimientos sociales, están otro tipo de organizaciones, pero yo creo Claro, fuertemente... en esa época no estaban los movimientos sociales. No. Yo creo fuertemente en que hay que trabajar con las organizaciones. Las organizaciones y las redes barriales y comunitarias tienen que ser las que acompañen, las que están más cerca. Por supuesto, una campaña publicitaria sirve, por supuesto, y seguramente va a haber campañas publicitarias en medios masivos, en redes, como para que, digamos, ¿qué se puede hacer con ese recurso que ingresa en función de comprar bien para un chiquito de 0 a 6? Pero yo creo mucho en el mano a mano, creo mucho en la comunidad, y me parece que ese es un diseño al que hay que apuntar en los próximos días. Con tu conocimiento, además, por supuesto, de esta iniciativa, curiosa también, o que describe la búsqueda de este gobierno de armar el Consejo Federal contra el Hambre antes que nada. O sea, es la primera decisión es nombrar a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social, dándole importancia y trascendencia al punto más débil hoy de la Argentina. ¿Qué otras políticas vos crees que en este tiempo, una vez que ya el primer paso esté dado, debe implementarse en nuestro país para colaborar, para ayudar, probablemente de manera interdisciplinaria, a reducir la pobreza en la Argentina? Bueno, en primer lugar, las medidas que se han dicho, porque estamos hablando de Argentina contra el hambre, estamos hablando de recuperar la lógica de cooperativas destinadas a esos 5 rubros que ha planteado el Ministerio, ya sea el textil, el ámbito de construcción, el ámbito de reciclado, el ámbito de cuidado, y el ámbito de producción de alimentos. O sea, volver a la lógica de incentivar la producción en pequeña escala. A mí me parece que lo que tenemos que pensar, y ese consejo tal vez se puede ir transformando en un consejo para trabajar el tema no contra el hambre, sino contra la pobreza, es que trabajar la pobreza es, como vos lo decís,
multidimensional, es de varios sectores, y lo que tenemos que hacer centralmente, vuelvo a la lógica inicial, la persona está pobre y muchas veces el niño o el joven no tiene otra alternativa porque viene de 2 o 3 generaciones donde en su casa no hay una lógica de trabajo informal. Un minuto. Sí, perdón. Tenemos una información de último momento. Alerta en C5N, datos sobre la desocupación, datos preocupantes, porque la desocupación alcanzó el 9,7% en el tercer trimestre del 2019. La presión sobre el mercado de trabajo aumentó de 32% a 34,4% respecto al mismo periodo del 2018. La ampliación de estos datos y la interpretación la tiene Mariano Martín. Mariano. Sí, Lu, hay que decir que por lo pronto esta cifra de desempleo es inferior casi en un punto respecto del segundo trimestre de este año, cuando había alcanzado el desempleo al 10,6% de la población económicamente activa. Recordemos que el desempleo medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos contempla los grandes centros urbanos y dentro de esos grandes centros urbanos toma el universo de personas en condiciones y con interés y con intención de desarrollar una tarea. Casi un punto menos. Esto es un descenso que además psicológicamente es importante porque vuelve a situar en un solo dígito el desempleo luego de que este 10,6% se había ubicado en un terreno de un número altísimo realmente de los últimos años. Hacía bastante tiempo que en la Argentina no trepaba a los 2 dígitos el desempleo, con lo cual esto es una buena noticia. Habrá que hacer el desagregado de cuánto incidió en este número, en esta baja del desempleo, el hecho de que mucha gente quizás haya dejado de buscar trabajo, porque recordemos que lo que se denomina técnicamente para algunos especialistas el efecto desaliento, es decir, personas que han buscado sistemáticamente durante muchos meses empleo y por lo tanto mientras no lo encontraban formaban parte del número de desocupados, una vez que dejan de buscar por justamente este efecto desaliento, tampoco computan como Ahora, desempleados. Mariano, estaba pensando, ¿no? Mientras te estoy escuchando, también hay que poner la mirada en la provincia de Buenos Aires, a ver cuál fue el número de desempleo, sabiendo que en la provincia de Buenos Aires hay muchos habitantes y en la última elección la gobernadora Vidal ha perdido por un porcentaje importante. Creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, hay que poner la mirada en la provincia de Buenos Aires, hay que poner la mirada en las franjas etarias a donde más golpea el desempleo, que son generalmente en los jóvenes, y hay que poner también la mirada en el género, porque obviamente, al igual que la pobreza, el desempleo golpea más a las mujeres que a los hombres, con lo cual ahora cuando estén difundidos por completo los datos del INDEC, vamos a poder ir desarrollándolos para saber cabalmente qué fue lo que sucedió para que bajara en casi un punto respecto del segundo trimestre de este año. Por supuesto, lo sumamos a Alberto a analizar estos números preocupantes, Antonio, perdón, preocupantes, dramáticos, pero esperables, porque Sí, esperables. quienes lo evalúan ya se sabía. Yo que iba a acuerdo, haber me parece que hay que esperar un poco más el dato, a ver cuál es el desaliento, digamos, porque la verdad que la situación no cambió en el tercer trimestre con respecto al segundo, pero un poco lo que venía planteando es eso, digo, revertir esto, revertir claramente en los jóvenes seguramente más que duplique esa cifra, en las mujeres jóvenes más que en los varones. Por eso decía que trabajar y revertir la pobreza es una cuestión que tenemos que pensar entre todas las áreas, no solamente de las áreas sociales, y tenemos que pensar que hay que lograr que todo joven, centralmente todo joven, llegue a tener un proyecto de vida, llegue a tener su propia identidad, llegue a soñar, y eso me parece que hay que construirlo, porque si no vamos a seguir reproduciendo el círculo perverso de la pobreza. Mira, te sumo este último dato, ¿no? Que tiene que ver con recién lo que se hablaba de los jóvenes y de los adultos y también de las mujeres, ¿no? Lo acabo de encontrar.
Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desocupación del 22,6%, exactamente. mientras que en los hombres es del 17,9%. Ahora, si hablamos de mujeres ya más adultas, ¿no?, que se contempla hasta los 64 años, bueno, tenemos que hablar del 7,3% contra el 5,8% de los hombres. Seguimos viendo una brecha con respecto a las mujeres, ¿no?, siempre por encima en este número, y bueno, los números de la juventud son muchísimo más altos. Sí, y agregar también que nosotros estábamos estableciendo una comparación que no es metodológicamente correcta, que fue con el segundo trimestre del año pasado, de este año. Respecto de la comparación interanual, sí creció la tasa de desempleo, pasó del 9,7%, había sido del 9,2%, perdón, del 9% al 9,7%, creció 0,7 puntos porcentual, lo cual es un incremento, sí, en la comparación interanual bastante importante. Sí, y el que más sube ahí es el de los jóvenes, los hombres jóvenes, los varones jóvenes. El año pasado, para comparar mismo trimestre, lo hago en ese trimestre, estaba en 14,5 y ahora está en 17,9. Es el único de todos los segmentos que sube más de 2 puntos, de hecho 3. Y una cuestión, perdón, en el caso de la brecha que vos decías entre varones y mujeres, centralmente jóvenes, sigue pasando